Pensamiento Estratégico, podcast oficial del Centro de Estudios Estratégicos del Ejército del Perú. ¿Qué tal? Esto es Pensamiento Estratégico, podcast producido por el Centro de Estudios Estratégicos del Ejército del Perú. El tema que voy a desarrollar hoy es el siguiente. ¿Cómo explicar los errores de cálculo de Vladimir Putin en la guerra de Ucrania? Y lo voy a explicar en el contexto de una discusión en la teoría de relaciones internacionales, que es la discusión sobre tipo de régimen político y desempeño en guerra. Dentro de esta temática, la perspectiva que prevaleció en relaciones internacionales durante la mayor parte del siglo XX, es decir, la perspectiva realista, asumía que los estados tendían a comportarse como actores racionales y unificados. ¿Qué quiere decir esto? Los actores eran racionales en un sentido instrumental, es decir, dados sus objetivos, eran capaces de utilizar los medios a su disposición de la manera más eficaz para alcanzar esos objetivos. Eran actores unificados en tanto, si bien en un Estado puede haber división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, dentro del Ejecutivo puede haber una división entre distintos ministerios que pueden tener prioridades diferentes. Sin embargo, las decisiones fundamentales se toman en una instancia máxima de decisión, habitualmente el jefe de gobierno y su entorno inmediato, de manera coordinada y jerarquizada, obviamente. Y entonces, por eso, pese a estas diferentes instituciones que componen el Estado, podía pensarse en el Estado como un ente que decide de manera unificada. ¿Por qué este supuesto parecía realista? Porque la presunción de la perspectiva teórica, llamada realismo, justamente, suponía que los estados que actuaban de esa manera como actores racionales y unificados obtenían mejores resultados en guerra, y que los demás estados o bien aprendían a actuar de la misma manera o en su defecto desaparecían del sistema internacional, como tantos estados que ya no existen, Yugoslavia o la Unión Soviética, aunque esos desaparecieron por implosión, no por invasión. Pero en fin, el problema con la perspectiva realista era, sin embargo, el siguiente. Dentro del realismo, cualquier tipo de régimen político debía ser capaz de comportarse como un actor racional y unificado. Por ende, no debería haber muchas diferencias en el desempeño en guerra según el tipo de régimen político. El problema, repito, es que empíricamente eso resultó ser falso. Sí hay una diferencia significativa en el desempeño en guerra según el tipo de régimen político. No es el caso que las democracias sean intrínsecamente pacíficas. Las democracias pelean tantas guerras como los regímenes autoritarios, en primer lugar, y en segundo lugar, no solo pelean igual número de guerras, sino que inician guerras en la misma proporción que regímenes autoritarios. O sea, no es el caso que las democracias solo ejerzan la legítima defensa en caso de ser atacadas. También inician guerras de agresión. Pero hay dos grandes anomalías, por lo menos desde una perspectiva realista. Las democracias no van a la guerra entre sí, independientemente de qué tan restrictiva o laxa sea la definición de democracia. Virtualmente no hay ejemplos de guerras entre democracias. Y dos, las democracias ganan la gran mayoría de las guerras que inician. Mientras las democracias ganan 93% de las guerras que inician, los regímenes autoritarios solo ganan 60% de las guerras que inician. No voy a entrar a la discusión de por qué existen estas anomalías, pero el hecho es que hay un cierto tipo de régimen político, las democracias representativas, que cuando está presente no hay guerras entre ellas, entre democracias representativas, y las democracias representativas ganan la gran mayoría de guerras que inician, no tanto así los regímenes autoritarios. ¿Qué explicaría estas diferencias en desempeño en guerra entre democracia y autoritarismo? Hay varias explicaciones posibles, pero una que es relevante para la discusión que estoy planteando ahora es la calidad de la información con base en la cual se toman las decisiones. Los regímenes democráticos son regímenes en donde puede haber una oposición que incluso tiene acceso a cargos de gobierno, sean gobiernos regionales, sea participación en el Parlamento, y que tiene la libertad para
criticar la perspectiva oficial sin sufrir represalias como consecuencia. Y en una democracia suele haber una prensa independiente que puede investigar los alegatos de la versión oficial y cuestionarlos. Precisamente por eso, la calidad de la información suele ser mejor. En un régimen autoritario, por comparación, no suele haber una prensa independiente capaz de cuestionar públicamente la versión oficial, ni una oposición representada en instancias de gobierno que pueda cuestionar la versión oficial sin ser víctima de represalias. Por esa razón, porque no hay libre flujo de información y porque no hay un debate público de ideas, los regímenes autoritarios tomarían decisiones con información de peor calidad, ¿no? Y eso explicaría que cometan más errores. O sea, tomarían decisiones con información sesgada o equivocada, por ejemplo, ¿no? Ahora bien, así como hay una diferencia entre democracias y autoritarismos en el desempeño en guerra, también hay una diferencia en el desempeño en guerra entre regímenes autoritarios, dependiendo de si son autoritarismos institucionalizados o autoritarismos personalizados. Es decir, si las decisiones las toma una instancia colegiada o colectiva, como una junta de gobierno en el caso de dictaduras militares, o un partido oficial en el caso de una dictadura de partido único, que si las decisiones las toma única y exclusivamente un individuo. Cuando menos en este primer caso puede haber un debate de ideas, por lo menos entre el alto mando político del Estado. Por ejemplo, Nikita Khrushchev era el líder de una dictadura de partido único, la Unión Soviética. Pero durante el periodo de Khrushchev, el Partido Comunista de la Unión Soviética tenía una dirección colegiada a través del Politburó. Y el Politburó no solo podía cuestionar las opiniones de Khrushchev, incluso lo destituyó del cargo de jefe del partido y del gobierno. Eso no tiene equivalente en el régimen de Vladimir Putin, que es una dictadura personalizada, en donde uno tiene evidencia clara de que no se le puede decir la verdad si ésta le es incómoda. Por ejemplo, vean el video del jefe de inteligencia exterior ruso, Narishkin, solo es minuto y medio, cuando es careado o confrontado por, careado con o confrontado por Vladimir Putin. Narishkin literalmente balbucea incoherencias, porque parece estar sumamente nervioso al ser encarado por el líder. En un autoritarismo personalizado, uno, no se puede cuestionar la versión del líder supremo. Dos, se accede a los cargos no por mérito, sino fundamentalmente por favor político del líder, y se corre el riesgo de perder el cargo si se le dicen a ese líder verdades incómodas, ¿no? Piensen, por ejemplo, en el caso, dicho sea de paso, de Saddam Hussein. Pregúntense por qué tantos dirigentes del régimen político durante la dictadura de Hussein llevaban junto a su nombre la palabra Tikriti. Tikriti es un gentilicio, no es parte del nombre. Tikriti quería decir de Tikrit. Para ser alto mando, sobre todo en las Fuerzas Armadas, en la era de la dictadura de Saddam Hussein, había que ser uno musulmán suní, una minoría de la población, aproximadamente el 20%, y más restrictivo aún, había que ser de la ciudad de Tikrit, el lugar de origen del propio Saddam Hussein. Solo confiaba en gente de su grupo étnico y de su lugar de origen. Comprenderán que eso implica que más del 90% de la población no era elegible para altos cargos militares. Y claro, esta gente era leal, pero en muchos casos incompetente, porque la competencia profesional no era un criterio para elegirlos. Bueno, en el caso de Rusia, este tipo de régimen que habría en Rusia ayuda a explicar los errores de cálculo de Vladimir Putin. ¿Cómo sabemos que cometió errores de cálculo? Bueno, hay infinidad de ejemplos, pero voy a colocar solo dos, uno de los cuales ya mencioné, creo que ambos los mencioné en una ocasión anterior. En primer lugar,
el gobierno ruso tenía reservas internacionales netas de 650.000 millones de dólares, o equivalente en otra moneda, 650.000 millones de dólares en reservas para ser utilizadas en la eventualidad de una guerra. La prueba de que Putin subestimó el riesgo de que se aplicaran sanciones severas en contra de su país es el hecho de que 300.000 de esos 650.000 millones de dólares en reservas internacionales estaban depositados en entidades financieras occidentales, que congelaron esos fondos en aplicación de las sanciones aprobadas por las potencias de la OTAN. Si hubiera calculado, como de hecho ocurrió, que existía un riesgo de que se congelaran esos fondos, claramente los habría retirado de bancos occidentales, los habría depositado en algún otro lugar o los habría repatriado. No lo hizo. Segundo error de cálculo, todo parece indicar que Putin pensaba que esta iba a ser una guerra que se iba a resolver en cuestión de días. Primero intenta, recuerden, avanzar sobre Kiev, la capital. Su objetivo fundamental al inicio de la guerra, más que el Donbass, el este de Ucrania, era la capital del país. Todo parece indicar que con el fin de capturarlo. ¿Cómo sabemos que el fin era capturarla? Porque, por ejemplo, un medio oficial, la agencia de noticias Novosti, publica un editorial a solo días de iniciada la invasión, celebrando el hecho de que Ucrania había vuelto al seno de la madre patria, ¿no? Obviamente, días después tuvieron que retirar ese editorial, pero la BBC tiene captura de pantalla del editorial original. Y bueno, la prueba de que incluso agencias de inteligencia occidentales, que aquí también cometieron un grave error, pensaban que la guerra podía durar días, es que, por ejemplo, el gobierno británico, cuando Boris Johnson era primer ministro, le ofrece a Vladimir Zelensky asilo político. Y Zelensky responde: no necesito un pasaje de avión, necesito armas, ¿no? Es decir, creían que Kiev podía caer y por ende querían librar de la humillación de ser detenido o el riesgo de ser asesinado al presidente ucraniano. Sabemos ahora que eso no ocurrió. 9 meses después de iniciada la guerra, es decir, la guerra continúa casi un año después, no duró días, puede terminar durando más de un año, pero 9 meses después no solo la guerra continúa, sino que Rusia ha evacuado Jersón, la única ciudad importante que capturó durante la guerra y la única capital regional que capturó durante la guerra. Entonces no solo la guerra continúa, sino que no va de acuerdo a los planes u objetivos de Rusia. Ahora, dicho sea de paso, el repliegue de Jersón probablemente sea un indicio de que el régimen ruso está aprendiendo de sus errores, porque ahora el nuevo general a cargo de las fuerzas rusas en Ucrania pidió públicamente retirar las tropas. Es decir, se atrevió a decirle al gobierno algo que no quería oír, y es que la posición rusa en la ciudad de Jersón era indefendible y que por ende mejor era ceder el territorio que ceder el territorio y además perder los soldados que intentaban custodiarlo, ¿no? O defenderlo. Entonces, lo que estoy a punto de decir parece estar cambiando, pero digamos, parece que los errores de cálculo de Putin se explican porque el suyo es un autoritarismo personalizado en donde muchos subalternos no quieren decirle lo que no quiere oír por temor a las consecuencias para su carrera política, ¿no? Aquí hay una línea de investigación en donde probablemente la autora más conocida, aunque no la única que hace este tipo de investigaciones, sea Jessica Wicks. Jessica Wicks dice respecto a los regímenes que ella califica como autoritarismos personalizados lo siguiente: en primer lugar, son más proclives a iniciar guerras que otro tipo de regímenes políticos, no solo de que las democracias, también que autoritarismos institucionalizados. Los autoritarismos personalizados empiezan guerras en mayor proporción que otras formas de regímenes políticos, incluyendo otros autoritarismos. 1. 2. Tienen peor desempeño en guerra que otros tipos de regímenes políticos, incluyendo otros tipos de regímenes autoritarios.
Y tres, no suelen asumir responsabilidad por las consecuencias de decisiones equivocadas. Por ejemplo, un reporte del diario New York Times indicaba hace ya 8 meses, a un mes de iniciada la guerra tras la invasión rusa de Ucrania el 24 de febrero de 2022, el reporte del New York Times indicaba que se había ordenado el arresto de 2 altos funcionarios de la inteligencia rusa, porque habrían brindado información equivocada antes del inicio de la guerra. Cuando ya era obvio que la guerra no iba tan bien como se esperaba, de hecho iba bastante peor, surge el tema de que hubo actores que debieron dar información de mejor calidad, pero o bien no la tenían, por lo que acabo de decir, o bien si la tenían, no tenían incentivos para decírselo al alto mando, por lo que acabo de decir, por el riesgo de represalias políticas, por dar información contraria a lo que el régimen esperaba, o el presidente fundamentalmente, ¿no? Cuando el diario New York Times investiga por qué son arrestados, una fuente rusa que prefiere obviamente permanecer en el anonimato, dice lo siguiente: le dijeron a Putin lo que quería oír, ¿no? Lo que acabamos de decir, en regímenes personalizados, el acceso al gobierno no depende de ningún mérito personal, sino de la lealtad del líder que te elige, y puedes perder ese puesto si le dices cosas que no quiere oír. Por ende, te conviene decirle lo que esperaba oír. Y claro, finalmente en esta materia, cuando las cosas empiezan a ir peor de lo esperado en el campo de batalla, lamentablemente hay incentivos para que el líder que tomó la decisión de iniciar la invasión y pelear esta guerra, y que por ende es el único responsable de una eventual derrota, ese líder tiene incentivos para escalar todo lo que sea necesario con tal de evitar la derrota. Y estamos viendo cómo las fuerzas rusas bombardean blancos de infraestructura civil como centrales de generación eléctrica, con lo cual están condenando a parte de la población ucraniana a sufrir un frío inclemente durante el invierno, porque la generación de energía eléctrica es fundamental para obtener calefacción en un país en donde las temperaturas pueden caer hasta 30 grados bajo cero en lo más crudo del invierno. O sea, Putin está dispuesto a pagar cualquier precio, o cuando menos un precio onerosamente alto, para prevalecer, ¿no? Aunque no lo puede hacer en combates directos con las fuerzas militares ucranianas, y tenga para prevalecer que atacar infraestructura civil o población civil, como lo vimos en la ciudad de Mariupol, ¿no? Pero de cualquier modo, incluso si eventualmente pudiera calificarse el desenlace como una derrota militar para la Unión Soviética, investigaciones como las de Jessica Wicks llegan a una conclusión que no es particularmente promisoria. La conclusión es que en el caso de regímenes autoritarios, el gobernante pierde el cargo en los 2 años siguientes tras una derrota militar solo en un 12.5% de los casos. Es decir, incluso en el caso de una derrota, no es muy alta la probabilidad de que el gobernante en un autoritarismo personalizado pierda el cargo, ¿no? Pero obviamente en casos como el de Putin, probablemente no quiera correr ningún riesgo. O sea, 12.5 no es cero probabilidad de perder el cargo, y probablemente tampoco conozca esta cifra de cualquier modo, habiendo sido un jefe de inteligencia de un estado dictatorial. Probablemente sea una persona particularmente propensa a teorías conspirativas y visiones paranoicas del mundo, y entonces estime que el riesgo de una insurgencia en su contra dentro de su propio entorno sea mayor de lo que los estudios sobre la materia sugieren. Bueno, dicho esto, concluyo el presente podcast. Nos vemos en una próxima ocasión. Pensamiento Estratégico, podcast oficial del Centro de Estudios Estratégicos del Ejército del Perú.